tiempos que no diríamos perdidos, sino suspendidos. Ojalá así sea. Magdalena tiene una triple condición. Primero, de querendona, de apasionada por el tema de la integración. Segundo, de especialista y versada en este tema que a todos nos compromete. Y tercero, de gremialista, como quiera, que preside la Cámara Colombo-Venezolana, que con tanto tesón, entrega y vehemencia lucha, abrazo partido, por el mejor suceso del proceso integracionista. De manera que es una persona que conoce y de qué manera las incidencias de este proceso, la situación actual y seguramente cómo ve el futuro y cómo infundirnos a todos y cada uno de quienes estamos en este recinto unos nuevos argumentos y elementos de juicio para ojalá esperar mejores días en el proceso de nuestra integración. Bienvenida, doctora Magdalena, y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muy generoso, Jaime, me siento muy honrada con esas palabras. La verdad es que sí es cierto que llevamos largos años trabajando por esta causa con Colfecar y hemos conocido tiempos maravillosos porque hubo transporte directo, ¿no es cierto? Hubo transporte directo desde Ecuador hasta Caracas. En los 90 descubrimos que era magnífico negocio abrir las fronteras y también descubrimos que los transportadores colombianos son los duros del grupo andino, con esas carreteras tan buenas y todo, y somos los mejores del grupo andino. Entonces sí, esta es una causa que siempre hay que estar firmes defendiéndola porque nos conviene a todos. Doctor Orlando Vélez, doctor Jaime Sorzano, señoras y señores. Entre ayer y hoy han pasado cositas que han hecho que yo no sé si mi intervención deba ser tan optimista como la del doctor Juan Carlos Echeverry o todavía reclamante diciendo se puede hacer más, podemos lograr más en menos tiempo. ¿Sí? Porque realmente es mucho lo que se perdió. Acuérdense ustedes que llegamos a 6.000 millones de dólares en el año 2008, por supuesto con un poquito de sobrefacturación ahí, eso todos lo sabemos, que hubo problemas de sobrefacturación, pero en 2 años caímos a 1.400 millones. Eso es una barbaridad. Yo estaba mirando en toneladas, de 240.000 toneladas por mes en el 2008 a 126.000 toneladas por mes en el 2009, a 53.000 toneladas por mes en el 2010 y hoy vamos piano a piano a 67.000 toneladas por mes en el 2011. Luego el potencial de aumento que tiene este negocio es todo y tenemos que pensar en función de eso, de recuperar lo perdido. Bueno, entonces ahora sí voy a leer un poquito. Entonces, pasado un año desde el restablecimiento de la relación bilateral, en el cual el presidente Santos y su canciller han logrado una recomposición de las relaciones políticas y un pago parcial de la deuda a los exportadores colombianos, les quiero decir que la deuda era de 1.750 millones de dólares, se han pagado más o menos 850 millones de dólares, se han rechazado o porque los papeles están incompletos o porque se les hace una investigación fiscal en Venezuela alrededor de 200 millones de dólares y todavía nos hace falta que nos paguen un 40% de la deuda, que es alrededor de unos 750, 800 millones de dólares y ese pedazo de esa deuda está funcionando menos rápidamente que los primeros 800 millones y la Cámara está trabajando mucho pues porque se acelere ese pago, porque ya hay deudas que tienen más de 3 años, 4 años, hay deudas que tienen 4 años, hay otras deudas, tengo varios empresarios, por ejemplo, que ni siquiera salen en los listados de importación que tiene
las autoridades venezolanas. Entonces, pues hay que hacer una reunión para que podamos ver qué pasó con esas importaciones que hay que pagar, las importaciones que hizo Venezuela. Entonces, digamos que hay un problema de falta de claridad en las cuentas y necesitamos reunirnos con las autoridades venezolanas para acabar de solucionar ese tema de la deuda que ha sido demasiado largo. ¿Cómo ha sido el proceso de restablecimiento del comercio? Persisten las trabas no arancelarias, aun cuando el presidente Chávez y el canciller Maduro han ordenado públicamente que se desmonten. Varias empresas colombianas manifiestan que hay discriminación hacia las importaciones originarias de Colombia en el otorgamiento de permisos técnicos, en la asignación de divisas preferenciales y en la retención en la frontera por parte de algunos funcionarios de la Guardia Nacional de camiones colombianos de transporte de carga. Todo ello ha confluido para que en el primer semestre de 2011 las exportaciones colombianas sigan cayendo. Para el mes de julio y agosto, las exportaciones colombianas se están reactivando, impulsadas por los combustibles, los textiles, la fundición de hierro y acero y los minerales, que es una canasta de exportación muy distinta a la que siempre le exportábamos a Venezuela. Hoy Venezuela lo que hace es comprar insumos para la industria y productos terminados y alimentos. Cuando no están en cero, presentan crecimientos muy negativos. No estamos exportando prácticamente alimentos, que es muy curioso porque Venezuela necesita ese tipo de productos, pero no estamos exportando alimentos, estamos prácticamente en cero en alimentos, en cero en carne, en pollo se exportó un poquito, en papa hubo una exportación grande, la primera del año, en fin. Los alimentos no se están exportando sino por pedacitos muy pequeños y tienen todavía crecimiento muy negativo. Y como ejemplo, les cuento que los negocios que se trataron en la mesa agrícola binacional que se reunió en el Ministerio de Agricultura para la compra de carne en pie y en canal, para comprar huevos, pollos, jaulas, vacunas, leche y material genético, siguen pendientes de respuesta por parte del gobierno de Venezuela. Necesitamos que esas compras públicas arranquen. ¿Y por qué necesitamos que arranquen las compras públicas? Porque antes de que subiera el gobierno del presidente Chávez, el gobierno de Venezuela tan solo importaba el 10% de todas las importaciones de Venezuela, las hacía el sector público. Hoy en día, el 40% de las importaciones que hace Venezuela las hace el sector público. Entonces, es muy importante que los colombianos logremos hacer negocios con diferentes entidades públicas del gobierno de Venezuela, porque hoy en día es el importador más importante en Venezuela. En cuanto al acuerdo comercial, ustedes saben que las preferencias arancelarias de 0% de arancel se vencen el próximo 22 de octubre. Nos avisaron, fue muy interesante porque antier yo leí en el periódico El Universal de Caracas que el canciller Maduro había dicho que venía a firmar el acuerdo con Colombia el 19 de octubre. Y ayer me llegó un mail diciéndome que hay una reunión el 9 de octubre de las comisiones técnicas de Colombia y Venezuela para sentarse a negociar ese acuerdo. Realmente lo que ha sucedido es que desde hace 6 meses que se planteó este acuerdo no ha habido reuniones de comisiones técnicas. Entonces es muy difícil firmar un buen acuerdo negociado en 8 días, porque pues la gente se tiene que poner de acuerdo. Entonces vamos a ver qué pasa de acá al 22 de octubre, porque si se sientan las comisiones técnicas para negociar un acuerdo, no es factible que lo puedan negociar en tan poco tiempo. Luego va a tener que haber una decisión de prorrogar nuevamente las preferencias. Pero esperamos que este acuerdo sea fruto de la concertación y que en esta discusión que se avecina se cuente con la participación del sector privado.
Consideramos, sin embargo, que el camino ideal sería realmente el de la comunidad andina, negociar un acuerdo en el marco de la comunidad andina. Ustedes, más que todo como transportadores, saben todo lo que la comunidad andina regula, todas las libretas de tripulantes, todos los temas de los documentos de carga, en fin, andinos que ya existen. Volver a diseñar eso es otra negociación. Entonces, por eso es que nosotros desde la Cámara siempre hemos dicho, las habilitaciones, todo ese tipo de cosas, siempre hemos dicho que lo mejor sería volver a la comunidad andina. Y la Cámara Colombo-Venezolana considera que se debe aprovechar que Colombia está de presidente de la comunidad andina y el hecho de que hay un nuevo gobierno en el Perú más cercano a los planteamientos sociales de Venezuela para plantear una estrategia cuyo derrotero principal sea el retorno de Venezuela a la comunidad andina. Nunca serán demasiados los esfuerzos que los países andinos hagan en ese sentido, comparado con el bienestar social y económico que esta acción traería a nuestros pueblos. El gobierno de Venezuela siempre dice enfáticamente que no quiere regresar a la comunidad andina, pero yo creo que las condiciones políticas que hoy en día tiene esa comunidad le brindan a Venezuela el panorama que él siempre ha reclamado de que haya más trabajo social a nivel de la comunidad andina. Por eso es que creemos que tenemos que insistir hasta el último momento en su regreso. ¿Cómo avanzar y dónde se puede hacer más? El gobierno de Colombia se planteó el reto de triplicar sus exportaciones no tradicionales en los próximos 10 años. Ustedes pudieron leer eso en la prensa. Meta absolutamente oportuna y necesaria en el contexto de la economía colombiana actual, cuya tendencia a concentrar sus exportaciones en productos básicos es cada día más marcada. Si miramos la historia económica reciente de Colombia, vemos el rol insustituible que nuestros vecinos han jugado en impulsar nuestras exportaciones no tradicionales, particularmente Ecuador y Venezuela. Con este último país, con Venezuela, Colombia logró colocar en ese mercado no solamente manufactura liviana, es decir, textil, confección, muebles, calzado, marroquinería, etcétera, sino bienes con mayor desarrollo tecnológico como autopartes, automóviles y maquinaria, productos que generan mejores salarios y aprovechan nuestro recurso humano más calificado. Llama la atención, sin embargo, que el gobierno, al proyectar a qué mercados irán esas nuevas exportaciones no tradicionales, proyecte las cifras excluyendo a Venezuela como destino de las mismas. Eso me ha llamado mucho la atención y es que se dice vamos a multiplicar por 10 nuestras exportaciones, pero en los cuadros se dice proyecciones sin Venezuela. Entonces, y yo creo que para ustedes es muy importante este tema, porque no olvidemos que las exportaciones a Venezuela y a Ecuador se movilizan fundamentalmente por carretera y son las que dinamizan a este sector transportador. Entonces, es muy importante que el gobierno se plantee metas ambiciosas con respecto a las exportaciones a Venezuela. Que no diga, no, es que dejemos a Venezuela ahí mientras que se van recomponiendo las relaciones políticas, dejemos ahí tranquilo el tema comercial y más bien busquemos otros mercados. No, lo que la Cámara piensa es que busquemos otros mercados, por supuesto, siempre hay que estar buscando nuevos mercados, pero trabajemos paralelamente en metas muy ambiciosas de regresar al mercado venezolano, así haya muchas dificultades para poderlo hacer. Nosotros queremos oír por parte del gobierno propósitos positivos, retadores y desafiantes cuando se refieren a la relación comercial con Venezuela. Por supuesto que la tarea no es fácil, pero de ninguna manera podemos autolimitarnos en las metas que nos debemos imponer con ese país. También hay gente que dice que como son dos modelos de desarrollo diferentes, la relación nunca va a volver a ser igual, que como allá es el socialismo del siglo XXI, con un mayor protagonismo del Estado, etcétera, que la relación comercial con Venezuela
no va a volver a ser igual. Nosotros no compartimos eso. Nosotros creemos que a pesar de que son dos gobiernos que miran en diferente dirección política, pueden comerciar en las mismas magnitudes que se venía comerciando antes, porque tenemos la prueba de que países como Estados Unidos, como China, como Brasil, España y México han crecido su participación de una manera muy importante en el mercado venezolano y no son precisamente países muy diferentes a Colombia. Entonces creemos en ese sentido que el argumento no es válido, porque están creciendo muy bien esos países, entre otras. El ministro de Desarrollo de Brasil o el presidente de la Asociación de Importadores de México estuvieron en Bogotá hace un mes y decían, a nosotros nos está yendo bien con Venezuela. Entonces, a nosotros los colombianos también nos tiene que ir bien con Venezuela. Tenemos que ser nuevamente muy ambiciosos y muy exigentes de que saquemos ese mercado nuevamente para los colombianos. Tampoco compartimos que ante una actitud lenta de Venezuela en desmontar las numerosas trabas que aún afectan a los productos colombianos, desde el transporte a los permisos técnicos de ciertos ministerios, la reacción sea la de decir que el comercio no volverá a ser como antes. Las mesas de trabajo de los dos gobiernos deben imponerse crecer el comercio de ambos lados como una meta sintomática de que la voluntad política tan predicada por los dos países tiene resultados concretos en el empleo y bienestar de nuestros países. En esta nueva etapa de la relación bilateral, es preciso que Colombia adopte nuevos mecanismos para las relaciones comerciales con la República Bolivariana de Venezuela, en la cual el Estado es cada vez un jugador más importante en las áreas de producción, comercialización internacional y distribución interna. Ello exige que el gobierno de Colombia tenga un mayor protagonismo como promotor y facilitador de las relaciones comerciales del sector privado colombiano con el Estado venezolano. Venezuela quiere acuerdos de complementación y las compras del Estado venezolano son pieza clave de su estrategia comercial. Venezuela, por ejemplo, se está planteando construir antes de las elecciones 150.000 viviendas en Venezuela. 150.000 viviendas. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud. Ha contratado con Irán, con Bielorrusia, con Rusia, paquetes de 10.000 viviendas llave en mano. Nosotros tenemos a los constructores colombianos, muchos de ellos que pueden vender paquetes llave en mano con urbanismo, con escuelas, con hospitales, etcétera. Pero ese negocio hoy en día se hace de presidente a presidente. No sé si ustedes recuerdan que el presidente Lula fue a Brasil y se llevó a todos los empresarios a Brasil, les abrió un mercado y creo que hicieron negocios como por 40.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que dice la Cámara Colombo-Venezolana? Proponemos entonces que el presidente Santos, en su próximo encuentro presidencial con el presidente Chávez, viaje con empresarios que puedan hacer acuerdos de complementación en los temas de vivienda, en los temas de alimentos, y que haya una rueda de negocios donde estén los grandes compradores venezolanos de hoy, como son las entidades de CASA, Pedeval, que es la institución de PDVSA que compra los alimentos y los redistribuye entre la población venezolana, y Mercal. También consideramos que tenemos que lograr una reunión de los bancos centrales de los dos países para que se adopten mecanismos como el convenio de pagos de Aladi y para acordar el pago por parte de Venezuela con bienes altamente comercializables. La Cámara ha propuesto, en primer lugar, el empresariado colombiano sale de una sensación muy triste de todo este tema de la deuda, muy incierta. Hay que restablecer la confianza de que cuando hagamos negocios entre venezolanos y colombianos se va a pagar oportunamente. Eso necesitamos reconstruir esa relación, que haya unos mecanismos de pago que permitan hacer negocios con certeza con el vecino país. Y que hemos propuesto nosotros, le hemos pasado al gobierno una serie
ideas, entre ellas que también nos puedan pagar con petróleo las compras que nos hagan a nosotros, así como Venezuela paga con petróleo, le paga a China, le paga a muchos países, les paga con petróleo, pues que acá también construyamos un mecanismo que nos puedan pagar con petróleo y eso se liquidará en el mercado internacional y se traerán los dólares a Colombia para pagarle a los exportadores colombianos. En esta nueva relación con Venezuela hay que inventar nuevos mecanismos, no van a ser los mismos mecanismos de antes. Tenemos que ser creativos y tenemos que aceptar que las cosas con Venezuela se hacen de una manera diferente a la que se ha venido haciendo toda la vida. Es tiempo que el comercio bilateral se reactive, que en la frontera vuelvan a fluir los camiones, desplazando al comercio ilegal que hoy reina, y que colombianos y venezolanos gocen de la posibilidad real de beneficiarse de su vecindad con trabajo y desarrollo. Más aún, si se tiene en cuenta la reactivación de la demanda en Venezuela. Venezuela tiene dos cosas importantes hacia adelante. Uno es que la demanda ya está presentando tasas de crecimiento positivo nuevamente en la economía venezolana, pero sobre todo es previsible que, como se avecina este año electoral, haya, digamos, un estímulo adicional a esa demanda y un aumento de las importaciones que va a hacer Venezuela de todo el mundo, y es muy importante que nosotros estemos ahí, que cuando la demanda de Venezuela crezca, la del consumidor venezolano, y cuando la demanda por importaciones de Venezuela crezca en este año que viene y desde ahora, estemos ahí para que recuperemos nuestro puesto en el mercado venezolano. Yo les voy a pasar unas láminas muy rápidamente, ¿dispongo todavía de un tiempito? Bueno, les quisiera pasar unas láminas muy rápidamente para que vean ustedes cómo eran las cosas y cómo son ahora y para dónde vamos. Entonces, más adelante. Como ustedes pueden ver acá, en julio del 2009, pues, se dijo que el comercio se iba a llevar a cero, lo dijo el presidente Chávez. Se implantaron unas restricciones administrativas, unas restricciones arancelarias y unas restricciones de pago. Todavía hay problemas allí. A mí me dicen empresarios que, por ejemplo, si presentan una solicitud de importación proveniente de Colombia contra otra proveniente de Ecuador, del mismo producto, se aprueba la de Ecuador, pero no se aprueba la de Colombia. Yo no digo que eso sea una regla general, pero sí sucede en muchos casos y se lo he oído a varios empresarios. Entonces, eso es lo que se llama ahí discriminación. Eso empezó en el 2009, ¿sí? Hasta que en julio del 2010 fue cuando rompimos relaciones y luego se da un vuelco absolutamente de 180 grados con el cambio de gobierno y se restablece la relación política y empieza un desmonte muy lento de esas restricciones y se hace un pago parcial de la deuda. La otra. Miren ustedes, esta es una lámina que va desde 2008 y las exportaciones de Colombia a Venezuela pues se quedan en un nivel bajito, ¿sí? Ya llevamos un año y realmente la reactivación del comercio ha sido supremamente lenta. Por eso es que decimos nosotros que tenemos que hay que seguir diciendo que queremos aumentar ese comercio hacia allá. Sigamos. Y por el otro lado, sí, Venezuela ha crecido 124% sus exportaciones hacia Colombia, afortunadamente, porque Venezuela nos está exportando muy poco, mientras que Colombia le estaba exportando, digan ustedes, antes de la ruptura teníamos 6.000 millones de exportaciones colombianas contra 1.000 millones de exportaciones venezolanas. Entonces nos parece bueno que suceda este arranque tan fuerte de las exportaciones venezolanas hacia Colombia, porque realmente la balanza estaba desequilibrada a favor de Colombia y uno como venezolano no se siente bien de no crecer al mismo ritmo de como crecen las exportaciones colombianas. Entonces, esto nos parece una tendencia para mostrarle a Venezuela que se están llegando más importaciones venezolanas hacia Colombia. Sigamos.
Este es el comercio frente a todos los encuentros que ha habido desde el gobierno Santos. Como ustedes ven, ha habido muchos encuentros, eso es bueno para la relación, que se encuentren los cancilleres, que se encuentren los ministros de comercio, pero no hemos logrado firmar el acuerdo comercial y eso es muy importante. Tenemos que lograr el acuerdo comercial porque es el que le va a dar unas reglas de juego al comercio que, estoy de acuerdo, muchas veces incumplen, pero es mejor tener reglas a no tenerlas y es muy importante que ese acuerdo comercial se firme. Acá ustedes tienen, por ejemplo, las exportaciones que teníamos de ganado. En el 2009 eran de 270 millones de dólares y en 2010 y 2011 todavía no hay exportaciones en ese rubro. O sea que todavía hay elementos que están en cero, sobre todo en el tema agropecuario y de alimentos. Sigamos. Y acá es muy importante mirar cuál es la política comercial de Venezuela. Es un comercio administrado, con importaciones públicas cada vez más importantes, con restricciones al comercio y sobre todo otros países nos están sustituyendo como proveedores en ese mercado. En medios de pago, realmente hay muchas restricciones cambiarias en Venezuela. Ustedes saben que no es fácil obtener divisas, el importador venezolano para conseguir divisas, el mercado es muy controlado, realmente es muy difícil. Hay dos tipos de fuentes de divisas, las que da el Banco Central y las que da la Comisión Administradora de Divisas. Esa tasa de cambio es mucho más bajita porque la Comisión Administradora de Divisas da dólares preferenciales para importar los bienes que ellos consideran prioritarios. Los dólares que provienen del Banco Central son más caros, pero son más fáciles de conseguir. Digamos que hay más acceso a ese. Entonces usted hace operaciones en Venezuela a 4.30, hace operaciones a 5.70 y hace operaciones, digamos, del mercado informal, porque ni siquiera se puede decir ya ni paralelo ni nada, sino informal, donde fluctúa la tasa mucho más alta, como a 8 bolívares, 8.50 bolívares por dólar. Entonces realmente es un mercado con varias